Según el psicólogo Abraham Maslow, la trascendencia se refiere a los niveles más altos y más inclusivos o holísticos de la conciencia humana, comportándose y relacionándose como fines en lugar de como medios, para uno mismo, para los demás, para los seres humanos en general, a otras especies, a la naturaleza y al cosmos. Esta es una definición de Maslow que tiene mucho que ver con su famosa pirámide y tiene mucho que ver con lo que tratamos hoy, la diferencia entre aportar e importar, o lo que es lo mismo, entre aportar y trascender. Hoy trato el tema: aportar valor es sumar, importar es llevarlo a largo plazo. Hola, soy Guillem Recolons y te doy la bienvenida a Todo Deja Marca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast trata de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, comunicación personal, propuesta de valor y todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. Bien, empezamos este capítulo 91 ya de Todo Deja Marca con ese título: aportar valor es sumar, importar es llevarlo a largo plazo. A veces me preguntan por el título del libro: si no aportas, no importas. Ya sabes de dónde salió el título, qué significa exactamente, por qué elegí un titular negativo y todo eso. Pues hoy lo explico porque tiene algo más de pólvora de lo que parece a simple vista. Debo decirte que ponerle título a un libro se convierte muchas veces en una pesadilla. Creo que todos los autores de libros, canciones, discos han tenido noches en vela hasta dar con el maldito título. Hay personas que recurren a sus círculos de confianza para asegurarse de tener un buen título. Y esa es una buena idea. Eva Collado, mi buena amiga, lo ha hecho yo, lo ha hecho mucha otra gente que conozco. He estado también en más de un grupo de WhatsApp o chat de LinkedIn para echar una mano a un autor que estaba bloqueado con el título de su libro. Lo mío con si no aportas, no importas vino algo más rodado, puesto que y es una frase que yo ya la había utilizado como título de conferencias y talleres. Así todo, confieso que no fue mi primera opción como título del libro. Yo tenía otro título que hablaba de tu futuro, etc. Y mi buen amigo Paco Alcaide me dijo: a ver, esa frase sobre tu futuro está muy bien, pero es un subtítulo. Yo pondría como título: si no aportas, no importas. O sea que para que veáis la importancia que tiene el feedback externo a la hora de encontrar un buen título. ¿Por qué la palabra importar es importante? Y valga la redundancia. La semana pasada, no sé si lo recuerdas en el podcast, refería a la pirámide de Maslow: un propósito, inspirar ideas, transformar vidas, ayudar a dibujar futuros, el episodio 90. Y aquí recupero esa pirámide de Maslow por la necesidad humana de trascender muy alto en la pirámide, y diría que incluso está más arriba de la autorrealización. Leo en el blog, fantástico por cierto, La mente es maravillosa, que trascender, ir más allá de lo aparente y convencional para alcanzar conocimientos más amplios, libres y enriquecedores. Es decir, esa es la definición de trascendencia que hacen, me parece fantástica. De hecho, estamos hablando del último estadio del desarrollo humano, según Abraham Maslow, que es una fortaleza psicológica que todos deberíamos desarrollar. Y trascender no es otra cosa que importar. Puedes aportar y generar un impacto positivo en alguien, pero importar o trascender es mantener esa línea de impacto en el tiempo, cosa que es muy difícil. Es decir, aportar valor es sumar, importar es llevarlo a largo plazo. Cuando alguien te gusta, significa que tienes momentos gratos con esa persona. Cuando alguien te importa, significa que esa persona está muy presente en tu vida. Y ahí las cosas cambian un poquito. Por ejemplo, las marcas comerciales lo intentan importar, pero muy pocas lo consiguen. Mi buen amigo y experto en marca Iván Díaz, el del blog de Branzai, el dueño de Gravita, ha dicho en ocasiones que una marca es aquello con capacidad de importar a alguien. Y estoy totalmente de acuerdo. Es una ardua tarea, ya que requiere un esfuerzo extraordinario, constante, pero también cambiante, coherente, pero también muy ajustado a una plataforma de marca sólida.
Y ahora te lo diré de otra manera. Muchas personas intentan, pocas consiguen importar. Importar es servir a un propósito relevante para un segmento de personas que has definido y necesitas llegar, ¿cómo lo diría? En catalán es al moll de l'os, en castellano creo que es llegar al tuétano, ¿vale? A esa parte interna que hay dentro del hueso. Si te pregunto cuántas personas te importan, posiblemente te remitas al ámbito familiar o a amistades muy arraigadas. La pregunta es, ¿aparecerá por ahí alguien de tu ámbito profesional? ¿Alguna marca comercial? ¿Novelistas? ¿Artistas? ¿Actores? ¿Actrices? La trascendencia, dice Viktor Frankl, es la esencia primigenia que nos diferencia del resto de especies, para que veáis la importancia que tiene la trascendencia. Hay varios tipos de trascendencia. Abraham Maslow nos habla en su libro The Farther Reaches of Human Nature de 4 tipos de trascendencia. La del ego, la cultural, la del pasado y la del dolor. Aquí nos referimos un poquito más a la del ego y la cultural, porque la del pasado y la del dolor quizá quedan un poco fuera. Y en este caso, la del ego significa mucho más que desactivar el narcisismo, el egoísmo tan arraigados en nuestra sociedad. Implica trabajar en uno mismo para aportar, para ser útil a los demás y para importar, trascender y dar siempre lo mejor de sí al resto. Es también saber estar en armonía con todo lo que nos envuelve, incluyendo la naturaleza. Por tanto, diríamos que importar va más allá de ser importante. Porque cuando importamos, extendemos los efectos positivos de nuestra vida a otros. ¿De qué manera podemos influir en los demás? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? El ser humano, a cualquier edad, es capaz de vivir significativamente, de trascender, de importar. Luego quiero referirme a las expresiones negativas, ya que estábamos hablando del título del libro, si no aportas o no importas, que mucha gente me preguntó, oye, pero ¿por qué has utilizado una expresión negativa? Y recuerdo una frase, un viejo cartel que rondaba por la agencia J. Walter Thompson, que la frase decía así: no estamos sino al servicio de la creatividad, las ideas y la innovación. Y seguramente piensas, qué complicado, ¿no? ¿No era mejor decir sencillamente estamos al servicio de la creatividad, las ideas y la innovación? Pues no. La frase afirmativa a menudo nos demuestra algo que puede ser obvio. Si yo te digo estamos al servicio de la creatividad, pues bueno, en una agencia de publicidad, pues en fin, no me estás descubriendo nada. Pero cuando te digo no estamos sino al servicio, quiere decir que todo lo demás es secundario. ¿Estás de acuerdo o no? Si yo te digo si aportas, importas, pensarás, sí, de acuerdo. Pero posiblemente eso no te lleve a ninguna reflexión. Cuando digo si no aportas, no importas, eso te lleva a reflexionar sobre tu propuesta de valor. Por tanto, hay una invitación. Los adverbios de negación, las frases negativas tienen, en contra de lo que dicen los grandes coaches y penelistas y positivistas Mr. Wonderfulianos, tiene el poder de llevar a la reflexión. Por tanto, no os creáis eso de nunca utilices frases negativas. Es mentira. Las frases negativas son las que hacen reaccionar. Si no, ¿creéis que los diarios venderían un solo ejemplar cada día en la prensa? Bueno, recuerdo un día que era el día de la firma del contrato con la editorial del libro. Me pidieron si podía positivar el título. Madre mía, pensé, bueno. Y al final tuve que ceder. Pero no cedí en la portada. En la portada se titula si no aportas, importas. Pero si lo giras el libro verás que pone si aportas, importas. Lo puse como si fuera una conclusión final tras la lectura del libro. Como sabes, si has leído alguna vez mi bio, yo tengo ADN de publicitario. Y te puedo asegurar que las campañas que más han pegado y que más provocaban acostumbraban siempre a llevar alguna negación. Por ejemplo, muérete de gusto. Recuerdo una campaña de Ricard, de un aguardiente. O no me compres, no me leas, decía el anuncio, el cierre del anuncio del lanzamiento del diario The Independent, ¿no? Don't read, don't buy. Hay que ser muy valiente, ¿eh? Pero fue uno de los que más diarios vendieron y por tanto fue una campaña muy valiente. Bueno, quiero dar gracias también a mi buen amigo y colega Enrique Brull por ilustrar muy bien el título de este artículo, aportar valor, sumar, importar ese valor a largo plazo, con su estilo inconfundible de dibujo y que veréis en la carátula del episodio 91. Bien, esta semana el episodio has visto que ha sido un poquito más corto, pero lo voy a compensar porque la sección de recomendaciones de la semana viene suculenta, viene abundante. ¿Por dónde empiezo? Vamos a ver. Sí, he descubierto un podcast
bueno, no lo he descubierto yo, lo ha descubierto Ana Reyes y ella me lo recomendó, que se llama De eso no se habla. Es un podcast dirigido por la escritora y documentalista sonora Isabel Cadenas Cañón. Un podcast de no ficción narrativa, a medio camino entre la crónica, el ensayo, el documental, que trata de unir los puntos entre los silencios personales y los silencios colectivos. Debo confesar que la originalidad de este podcast me ha llegado al alma. La forma de tratar el silencio es única. Y para ello, Isabel se ha rodeado de un equipazo de producción impresionante. Una de sus estrategias es la de dar grabadoras a discreción para poder recoger todos los sonidos de ambiente, las conversaciones lejanas, las músicas de fondo, los ruidos, entrevistas y, sobre todo, los silencios que hay en todas las historias que nos va contando. A pesar de que es no ficción, cuenta historias, pero estas, la diferencia es que son reales y algunas te puedo asegurar que son espeluznantes, como la del padre alemán, la del amante secreto de la abuela, la de una visita a un centro penitenciario. Brutales. Todas hablan de silencios, de eso no se habla. Te dejo el enlace en las notas del episodio, pero te recomiendo que empieces desde el principio, no vayas al último capítulo, sino que no tiene muchos publicados, es bastante reciente. Otro descubrimiento del que creo que ya hablé otro día en el podcast fue No es asunto vuestro, de Víctor Correal, una voz fantástica, maravillosa, evocadora. Víctor nos va contando episodio a episodio todos los progresos que va teniendo un proyecto que pone en marcha muy interesante, una startup, muy interesante seguirlo. También te recomiendo que escuches el episodio 59 de Actualiza Retail de mi amigo Celestino Martínez, que trata de 10 soluciones para 10 errores frecuentes del comercio local y que está basado en su propia experiencia en sus programas de consultoría y formación de estos últimos meses. Otro buen episodio ha sido el número 54 de Humanismo Digital de Joan Clotet, en que entrevista nada menos que a Carlos Ares, para mí una de las mayores referencias en LinkedIn, un economista, y que Joan lo califica como periscopio de tendencias del ámbito laboral. Estoy totalmente de acuerdo, es una gran definición. Y acabo con el podcast Soy Como, el podcast de Nuria Coll, en cuyo último episodio trata sobre un tema que mucha gente se pregunta, ¿no? Que es el ayuno intermitente y cómo se debería romper ese ayuno, ¿eh? Cómo se puede romper, porque mucha gente piensa que, me voy a tomar una infusión de, jengibre y no rompo el ayuno. Pues sí, pues lo rompes, ¿eh? Por tanto, te lo recomiendo bastante, te pongo el enlace en las notas del podcast. Bien, espero que te haya sido útil este episodio 91 de Todo de Jamarca dedicado a la idea de trascender, de importar, y en que te he incluido también varias recomendaciones y descubrimientos de otros podcasts. Si te ha gustado, no olvides compartirlo, y si quieres saber más sobre marca personal, te invito a visitar la web guillemrecolons.com, donde encontrarás un blog con 15 años de contenidos, libros, cursos y recomendaciones. Te espero la próxima semana. Un fuerte abrazo.